Sí, un tema que me toca muy de cerca, porque el tema del acuerdo, del memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán con motivo de la voladura o del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA. Dios mío, la fragata Libertad, me había olvidado. Pero bueno, no importa. Ya está en la historia, así que quédate tranquilo. Yo fui miembro de la comisión de seguimiento de la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. La historia la conocen muy pocos. La primera comisión se formó aquí en Diputados porque la investigación no avanzaba. El primer atentado fue en marzo de 1992. El segundo atentado fue el 18 de julio de 1994. En uno murieron 22 personas y en la otra, si mal no recuerdo, 84. De cualquier manera, 20. Los atentados terroristas no se miden, no hay inventarios de sangre. Hay atentados terroristas y en uno fue la voladura de un territorio soberano, porque las embajadas son territorios soberanos, y como tal, por expresa disposición de la Constitución Nacional, es materia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la investigación quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hubo escándalos varios durante esa investigación, porque hasta un ministro llegó a sugerir que no se trataba de una explosión, no sé si ustedes recordarán, sino de una implosión, como que había explosivos adentro de la embajada y se armó un escándalo infernal, hubo pericias, en fin. Luego el atentado de la AMIA, y entonces, ante la lentitud de las investigaciones y la falta de resultados, la Cámara de Diputados primero, en el año 1995, decide hacer una comisión de seguimiento de ambos atentados. Luego se une la Cámara de Senadores y se forma la famosa Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, de la que fui parte desde que empezó hasta que terminó. Estaba integrada por muchos miembros, todos los presidentes de bloques, mucha gente. Pero en realidad los 5 que siempre íbamos y trabajamos muy duramente, solo quedamos 3. Estaba su presidente, el gobernador Soria, entonces diputado Soria, fallecido, Melchor Cruchaga, un gran compañero de bancada de la Unión Cívica Radical, gran trabajador, Juan Pablo Cafiero, actual embajador en el Vaticano, Marcelo Stubrin, representante de la oposición en el AFSCA, y quien les habla. Yo fui miembro primero como senadora y luego como diputada, porque el diputado Pichetto, cuando me querían sacar de la comisión, me cedió su lugar, porque para mí era un lugar de mucho compromiso. Yo trabajé mucho y trabajamos mucho los 5, con discusiones, con cosas muy complicadas y con posturas muy duras que yo tuve internamente, que nunca salieron afuera, nunca especulé, nunca hice declaraciones a la prensa diciéndose tal cosa, descubrí tal otra, porque era una cosa muy grave. Tuve, sí, dictámenes disidentes, sobre todo el último, después de escuchar el testimonio de un miembro del juzgado, del doctor Galeano, donde pude armar ese rompecabezas que no se entendía de qué se trataba. Y tuve un dictamen muy duro donde sostuve que lo importante no era tener un juicio, lo importante era conocer la verdad, y que yo estaba viendo que lo que se trataba de armar era un juicio al que no se iba a llegar absolutamente a nada, porque se habían violado normas elementales que hacen al debido proceso legal. Recuerdo que había testigos encubiertos a los cuales, por ejemplo, las distintas defensas no habían tenido acceso. Partes de los expedientes, yo que soy abogada, no soy penalista, pero me daba cuenta que en un juicio oral y público no había forma posible de condenar a nadie y que todo eso iba a ser nulificado prácticamente. Y además vi sinceramente, y se los digo, y no quiero entrar en detalles, tal vez en las memorias pueda hacerlo, porque no quiero una cosa tan dolorosa,
yo lo viví como un tablero de ajedrez. Así lo manifesté cuando me llamó a declarar el TOF, el Tribunal Oral Federal. Lo viví como un tablero de ajedrez de la política interna y de la política internacional. Cuando se incluyó a las brigadas, que era la policía de la provincia de Buenos Aires, y vino a declarar el entonces comisario Klosich, que hoy está fallecido también, cuando apareció ese anónimo involucrando a quien era jefe de la Dirección de Sustracción de Automotores, el comisario, que no puedo acordarme el nombre ahora, Rivelli. Realmente uno tuvo la sensación de que se estaban jugando otras cosas, porque involucraba directamente a un sector, a la policía bonaerense, por así decirlo más claramente, y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, obviamente. Fue muy duro, fue muy difícil, y finalmente, yo me acuerdo, inclusive Melchor vino un día y él fue a visitarlo a Rivelli a la cárcel, porque querían hablar con Rivelli. Era tal el compromiso que todos teníamos con esa causa de saber la verdad, que Melchor se fue a entrevistar. Yo no pienso ir, le dije. Y allá fue Melchor solo a entrevistarse con Rivelli y regresó. Y nos contó que era un hombre brillante, muy inteligente. De hecho, en la foja de servicios, que nosotros habíamos examinado toda la foja de servicios, y tenía altísimas calificaciones, bueno. Y nos propuso a la comisión que fuéramos a verlo. Yo creo que ellos fueron Juan Pablo, Marcelo, el gringo y Melchor. Yo me negué a ir, yo dije, yo no voy, y no fui. Bueno, y luego seguimos tomando declaraciones, viendo, pero la verdad que la causa era cada vez más complicada, y me acuerdo como si fuera hoy, una reunión que mantuvimos con el doctor Galeano, él sentado ahí donde íbamos a preguntarle, porque eran ya las partes finales, ya habíamos tomado declaraciones a Lischif, al doctor Lischif, que había sido miembro del juzgado, y me acuerdo que nos recibió en una sala ahí en Comodoro Pi, con, no sé, habría 80, 90, 30, 100 cuerpos del expediente, que yo creo que los hizo para impresionarnos, como si pudiera impresionarme un montón de papeles. Y cuando comenzamos a preguntarle, fundamentalmente, quién les habla, sé que soy un poco dura cuando pregunto, pero bueno, era mi obligación, llegó un momento que se interrumpió y se terminó la reunión porque no había respuestas. No había respuestas porque se había fabricado prácticamente una causa que no tenía ningún tipo de anclaje legal. Y eso fue lo que dije, no ahora. Lo dije en aquel momento, lo escribí en soledad y lo firmé. Porque podrá decirse que no estoy de acuerdo conmigo, que estoy de acuerdo, pero siempre he tratado de tener consistencia y coherencia en lo que digo. Nunca pudimos tampoco averiguar, porque lo intentamos. Me acuerdo que intentamos también averiguar lo de la embajada, pero la Corte se negó terminantemente, aquella Corte, a darnos información. Me acuerdo que el doctor César Arias, el abogado, que era diputado también, era el contacto con la Corte y el encargado de ir a pedirle a la Corte. Bueno, hubo una pelea, Marcelo se acordará, Marcelo Stubrin. Nunca tuvimos información, ni aún en el día de hoy, nadie tiene información de lo que pasó con la voladura de la Embajada de Israel. Y yo vuelvo a repetir, a mí me llama poderosamente la atención que no se estén preocupando por lo que constituye sí una violación de territorio, como es la voladura de una embajada. Pero bueno, el tratado también sé que hubo argumentos como que nosotros queríamos o negociar compra de cereales o un reactor nuclear o no sé qué cosas. Yo acá tengo los datos que las únicas negociaciones nucleares que hubo con la República Islámica de Irán fueron 3. El día 4 de mayo del 87, que se firmó un contrato PT 963 entre la AEOI, que es el organismo internacional en materia nuclear, la empresa INVAP, y con el Centro de Investigaciones Nucleares de Teherán. Tengamos en cuenta que a esta altura ya estaba el régimen del Ayatollah Khomeini, ya se había producido la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos. ¿Vieron la película Argo a propósito? Bueno, yo la vi. Falta una partecita contar, cuando intentaron
2 veces rescatarla, se cayeron los helicópteros, murieron 8 marines, pero la película es buena igual, es buena porque cuenta una parte, pero cuando se hicieron estas negociaciones entre la República Argentina y Teherán, otro contrato en el 88 y dos en el 88, uno en el 87, todos finalizaron de común acuerdo en el año 97 y otros fueron rescindidos en el año 91. No escuché que nadie dijera nada. Este gobierno jamás negoció en materia nuclear porque además, ¿saben qué? La República Argentina es líder en materia de no proliferación nuclear. Somos país de consulta en materia de no proliferación nuclear. Mal podríamos negociar no solamente con Teherán, ni con ningún otro país que no tuviera uso pacífico de la energía atómica. Formamos parte del club selecto, muy selecto, de países que pueda hacer gala de la no proliferación nuclear y de uso pacífico de la energía nuclear teniendo desarrollo nuclear. Porque ser pacífico en materia nuclear sin tener desarrollo nuclear, bueno, yo también soy pacífica, pero nosotros somos el país con mayor desarrollo de toda América Latina. Hemos vendido reactores nucleares a Egipto, a Argelia, a Australia. Nos presentamos en Holanda y la tuvieron que bajar porque si no se la ganábamos a Francia. En fin, todos saben lo que es Argentina en materia de energía nuclear. Por lo tanto, el argumento absurdo. El otro argumento fue que queríamos venderle cereales, ¿no? Dijeron. Bueno, yo acá tengo La Nación del miércoles 27 de diciembre del 2010. Esta es la tapa y para los que no crean, he rescatado de la hemeroteca el diario original, amarillento, como ven, el diario La Nación, no sin silbidos. Y hay una nota al costadito firmada por un viejo conocido nuestro, sobre todo de Kirchner, por José Claudio Escribano. Recuerdo el editorial que le dedicó cuando asumió Kirchner, donde le pronosticaba apenas un año de gobierno. Bueno, alentador cierre del año para el campo. La carne argentina vuelve hoy a Estados Unidos. Y menciona exactamente el artículo y dice, refiriéndose a Irán, en 1999 los iraníes insinuaron un renovado interés por los productos argentinos. Lo dice como alentador. Después de haber desaparecido de nuestro mercado, como derivación de las imputaciones, escuchen, vuelvo a repetir, después de haber desaparecido de nuestro mercado como derivación de las imputaciones que se le formularon por la supuesta participación de su gobierno en el atentado contra la AMIA en 1994. Irán compraba trigo por un valor cercano a los 800 millones de dólares. La reinserción iraní entre los compradores de la Argentina preocupados, según fuentes oficiales, a la diplomacia israelí. El hecho no ha sido pasado por alto por el gobierno argentino. Tampoco este ha dejado de computar los signos que se han ido percibiendo en el último año de una lenta recomposición de relaciones entre Washington y Teherán. Entonces, como Washington y Teherán estaban bien y había que vender el trigo, estaba bien, pero quiero que toda la comunidad, y cuando hablo de la comunidad argentina y también de la comunidad judía, escuchen la expresión cómo se manifestaba. Después de haber desaparecido nuestro mercado como derivación de las imputaciones que se le formularon por la supuesta participación de su gobierno en el atentado contra la AMIA en el 94. Cualquiera que relea La Nación de estos días no hablaba de imputaciones ni supuestas, sino directamente casi de condena firmada y sentencia pronta a ejecutarse. ¿Por qué la firma de este memorándum? Me preguntaba Betty, ¿por qué la firma? Primero porque soy una persona que le gusta hacer frente a los problemas. La posición más cómoda para mí hubiera sido seguir todos los años, monocordemente, yendo los 18 de julio
abajo del palco a escuchar el discurso de algún familiar, el dolor de algún familiar, los reclamos de alguna figura invitada. Ir en septiembre ante la Asamblea de Naciones Unidas y pedir una vez más justicia. De hecho, fuimos a pedir justicia y nos contestaron que querían cooperar. Todos saben además que esta causa está prácticamente inmovilizada desde hace muchísimos años por una cuestión muy elemental, sin tomar declaración. Sin tomar declaración, ninguna causa penal puede avanzar. De hecho, se le tomó declaración al ex embajador de Irán en la Argentina, Heidi Soleimanpour, en Londres, con las pruebas que habían sido remitidas por la justicia argentina. Fue dejado en libertad, se tuvo que pagar $25.000 por parte de la Cancillería argentina en concepto de costas y ya no integra la nómina de los que tienen tarjeta roja de Interpol, que por otra parte, todos sabemos que esa tarjeta roja de Interpol es tarjeta roja non troppo porque esos funcionarios se mueven y se entrevistan con todos los funcionarios europeos, alemanes, franceses, etcétera, y también, algún día lo sabremos tal vez, con los personajes menos pensados de la historia de este momento en el mundo. Y la verdad que mi personalidad no es para hacer la plancha. Lo más fácil hubiera sido hacer eso, lo que hacen muchos, la plancha. Repetir, quedar bien, sacarte la foto. Total, pasa otro año y todo sigue igual. Pero la verdad que mi compromiso con esta causa es encontrar la verdad. Saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera, sino saber qué pasó adentro también. Yo quiero saber qué pasó adentro. Quiero saber quiénes fueron los que encubrieron, quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Y así como vamos, nunca se va a saber la verdad. Han transcurrido casi 21 años. Va a ser este marzo, calculo mal, 21 años de la voladura de la 21 años de la voladura de la embajada. 22 personas murieron, algunos ciudadanos israelíes, ahí sí, ciudadanos israelíes, estaban en su territorio además, 22. ¿Alguien puede decirme algo de lo que pasó en esa embajada? ¿Hay alguien acusado? ¿Hay alguien al que hayan librado orden de captura? ¿Se sabe cómo fue? ¿Qué tipo de explosivo? ¿Cómo fue? Yo no lo sé. Nunca lo pude saber ni siquiera en la comisión. Eso está a cargo de la Corte. No lo podemos saber. Van a cumplirse 19 años. 19 años de la voladura de la AMIA. Y estamos igual que siempre. Teníamos que destrabar esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no cumplen? Primero, la condena internacional de no cumplir un tratado que fue firmado y ya fue aprobado por nuestro Parlamento y que deberá ser tratado y aprobado eventualmente por el Parlamento de ellos. Pero segundo, vamos a estar exactamente igual que ahora. Entonces, ¿cómo no intentar? ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Aún me niego a formar parte. ¿Será que soy parte de una generación? ¿Será que soy parte de una generación que veía la cosa y arremetía y iba con todo? Así le salió y así le costó. Pero me niego a ser esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego al protocolo.
eso... Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión. Yo por ahí les discutía suavemente, no como me peleaba con ustedes, con ellos suave era. Decían, no, lo de Galeano es un desastre. Y ellos lo defendían a Galeano. No quiero hablar mejor de algunas autoridades de la comunidad, mejor quiero obviarlo, Betty, porque el papel fue lamentable. Parte del encubrimiento se debe también a esa complicidad de una parte de la dirigencia comunitaria. Y hay que decirlo con todas las letras. Guste o no guste, hay que decirlo con todas las letras. Por eso mi compromiso es intentar destrabar esto. Y ojalá que estas conversaciones que ahora han iniciado el grupo de los 5+1 del Consejo de Seguridad de Irán, que están teniendo lugar en Kazajistán y que creo que se van a volver a reunir en abril, ojalá lleguen a buen puerto y puedan arribar, porque el mundo necesita paz. Si a este desastre económico y social y financiero que hoy atraviesa el mundo le agregamos guerra y enfrentamiento por cuestiones religiosas, por cuestiones militares, por intereses armamentistas, estamos definitivamente locos como humanidad. Por eso yo quiero contribuir en la medida de lo posible a lograr encontrar la verdad en este caso y no permitir bajo ningún punto de vista que esta desgracia terrible que nos sucedió a los argentinos pueda ser utilizada como una pieza de ajedrez en el tablero internacional. Yo no voy a permitir que nadie utilice la desgracia y la tragedia de los argentinos para fines de la geopolítica internacional. Por eso, Betty, por eso lo hicimos y ojalá puedan trasladarse las autoridades judiciales a tomar declaración para poder saber exactamente las cosas y conocer la verdad, pero también conocer aquí adentro qué es exactamente lo que pasó. Porque todos lo sabemos, después lo sabe cualquier juez o cualquier penalista, algo que no se descubre, crímenes que no se descubren en los primeros tiempos, después resulta muy difícil por el tema de las pruebas. Pero hay muchas cosas que se dijeron, se hicieron y que yo creo que pueden ayudar a develar la verdad. Con esa intención y en ese camino lo voy a intentar, como intenté todas y cada una de las cosas que hemos hecho en estos años, como intentamos